Buenos días. Ya hemos visto la libertad externa negativa, pasamos ahora a la libertad externa positiva. Si la libertad externa negativa no tenía una definición, simplemente los liberales pedían que el Estado no interfiriera y les permitiera expresarse o reunirse o tener creencias religiosas, ahora sí que vamos a dar una definición. La libertad externa positiva es la libertad de participar en la toma de decisiones y en general en la vida política del país. Traducción, para hacerlo simple, es la democracia. Por democracia no es únicamente votar cada 4 años, sino participar en la política. Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este es el modo en que los griegos concebían la libertad. Para ellos la libertad era exclusivamente la libertad política. Les extrañaría mucho oír que hay gente en nuestro país que dicen cosas como a mí la política me aburre, es que son todos iguales. No, la libertad es participar tú en la política, no si todos son iguales o son distintos. Es la participación activa. Y os recuerdo que los griegos se reunían en el ágora, no todos, ya sabemos, solo los ciudadanos, para hacer leyes que cumplían a su vez, porque sería ridículo ponerme una ley que no pienso cumplir. Digo para que comparemos que hay gente que considera que la libertad es justamente no cumplir las leyes. Si me dicen que hay que ir a 120, yo voy a 200 por hora. Si me dicen que no me drogo, yo me drogo y entonces pienso que soy libre. Si me dicen que tengo que ir al instituto, yo hago pellas. Mira, qué libre soy. Para los griegos era al contrario. Las leyes me las impongo a mí mismo, por lo tanto cumpliré las leyes que me impongo a mí mismo. La libertad es que no otra ciudad me imponga unas leyes, pero si yo me impongo leyes, seré libre. Obviamente nosotros no solemos entender por libertad lo que entendían los griegos. ¿Y por qué? Porque nosotros valoramos la vida privada frente a los griegos que despreciaban la vida privada. La vida privada era el ámbito de la necesidad, donde pienso cómo saco adelante mi familia. Era el mundo de la coacción, de las leyes de la naturaleza, de las necesidades fisiológicas, frente a la política, que era el ámbito de libertad. En cambio, nosotros tendemos a pensar que la libertad se da en el ámbito privado. Si los griegos de la antigüedad pensaban cuál era el mejor gobierno, que si era mejor una democracia, una oligarquía, una aristocracia, en cambio nosotros, modernos, tendemos a pensar que la libertad es limitar la interferencia del Estado. ¿Y por qué? Porque ya sabéis que la democracia fue algo breve, se dio en la antigüedad, se dio solo en Grecia y ni siquiera en todas las ciudades griegas. Ya sabemos que era una característica de pocas ciudades. Un ejemplo es Atenas. Y con las conquistas de Alejandro Magno se acaba la independencia de las polis. Durante los siglos del medievo se intenta diferenciar el ámbito espiritual, la iglesia, del ámbito terrenal, el emperador, y poco a poco va a aparecer la iniciativa privada, el comercio, las industrias, que van a intentar desligarse del Estado y pedir un ámbito donde no se inmiscuya el Estado. Por eso nosotros tendemos a pensar que la libertad tiene que ver con la vida privada y pedimos que no se inmiscuya. Yo en mi casa, por poner un ejemplo tonto, escucho la música que me gusta y salvo que la ponga a un volumen horroroso y moleste a los vecinos, nadie tiene por qué entrar en mi casa y decirme qué música escucho o dejo de escuchar. Vamos a tratar los problemas de la libertad negativa y la libertad positiva, porque obviamente los dos tienen problemas. Empezamos con la libertad negativa. ¿Cuál es la crítica que se suele hacer a los liberales? Que esas libertades de las que hemos hablado, la libertad de opinión, de expresión, de asociación, de conciencia, suenan muy bonitas, pero son inoperantes. Es decir, si yo no tengo recursos, no podré justamente ejercitar
esos derechos. Imaginemos que tengo libertad de movimiento, pero no tengo dinero para pagarme un billete de avión, de tren, de autobús. Imaginemos que tengo libertad de asociación, pero no tengo dinero para alquilarme un local. En verano me reúno en la plaza, pero en invierno lluvioso y con frío lo tengo un poquito más duro. Imaginemos que tengo libertad de expresión, pero no tengo dinero para publicar mis ideas, para imprimirlas y distribuirlas en un periódico, o no tengo dinero como para formarme para que mis ideas realmente sean interesantes. ¿De qué me vale unos derechos que luego no puedo disfrutar? Por eso el Estado interviene y da prestaciones sociales, económicas y culturales. A ver, prácticamente todo es financiado y apoyado por el Estado. Intentar pensar que no recibe algún tipo de ayuda o beneficio del Estado. Entonces, nuestros estados liberales se convirtieron en estados sociales, o también los llamamos estados del bienestar, sobre todo después de la crisis económica de 1929 y después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente más en ciertos países y menos en otras. Entonces, nuestros estados financian, ¿de acuerdo? Y ya no hablamos simplemente de libertades, sino de derechos. Porque hemos visto que libertades y derechos suelen ser sinónimos, pero no siempre. Cuidado. Vamos a ver los siguientes artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que son la segunda generación. Entonces, ahora ya vamos a defender la libertad positiva. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno. Estoy definiendo. No es tú exprésate que no te vamos a meter en la cárcel. ¿Y cómo me expreso? No, lo que tú decidas. No, aquí ya estamos diciendo que es la libertad. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a la educación. Educación, trabajo, seguridad social, sanidad, son derechos positivos. Y obviamente, como son derechos positivos, ahora el Estado tiene que financiarlos. Con nuestros impuestos pagamos la educación, la sanidad, la seguridad social. Y pasamos de un Estado liberal a un Estado del bienestar. Pero obviamente es porque pagamos impuestos, no sale de la nada. Y esa es la crítica que hacen los liberales, porque claramente tenemos que pagar más impuestos en un estado del bienestar que un estado simplemente liberal que vimos que se dedicaría únicamente a salvaguardar nuestras propiedades privadas y nuestra vida. Ya está. Policía, militares, jueces, cárceles, pero ni educación, ni sanidad, ni carreteras. ¿Verdad? Entonces, hemos visto cuál es la crítica que se suele hacer a las libertades negativas. Vamos con las libertades positivas. ¿Cuál es el problema? El problema es que un Estado que ahora ya financia, obviamente no puede financiarlo todo. Los recursos son limitados y como son limitados tendrá que decir a quién sí y a quién no. Puede financiar periódicos, radios, televisiones, pero cualquier periódico, cualquier radio financia los partidos. Cualquier partido, también un partido que apoye el terrorismo, financia, por ejemplo, los transportes, ya, pero cualquier tipo de transporte, también el contaminante. Entonces, el problema es que en un momento que el Estado financia, habrá que decidir. ¿Vamos a financiar la sanidad? Ya, pero cualquier tipo de tratamiento, también, pongo un ejemplo. Cirugía estética, me parece que mi nariz es demasiado grande y entonces quiero reducirla. ¿Es importante o no? Entonces, el problema es que el Estado decide. Y para los liberales eso hace que acabemos siendo menores de edad que nos dejamos guiar por el Estado. El Estado decide esto sí, esto no. Esto lo financio, esto no. Esto lo apoyo, esto no. Y nosotros nos convertimos, según los liberales, en unos irresponsables. ¿De acuerdo? Esa es la crítica que hemos visto hacia los americanos al sistema europeo. Que esperamos
que el Estado nos busque un trabajo en vez de montar una empresa, que esperamos que el Estado nos dé sanidad en vez de buscarnos un seguro sanitario. Entonces, desincentiva a las personas y nos convertimos en niños pequeños que esperan que papá Estado resuelva los problemas. Vamos a ver la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. No es nada nuevo, es lo mismo dicho de otra forma. La libertad de los antiguos sería participar en la política, los griegos. La libertad de los modernos sería disfrutar de nuestros placeres privados sin que el Estado se inmiscuya, salvo, ya hemos visto, que perjudiquemos a los demás. ¿De acuerdo? La distinción entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos es de Benjamin Constant. Este señor nace en 1767, muere en 1830, es decir, que pertenece al periodo de la Ilustración. Entonces, él ve dos formas de entender la libertad: participación política y placeres privados, disfrute. Obviamente dirá que la libertad de los modernos es el triunfo del individualismo. Ya vimos que a partir de Descartes, el sujeto, pienso luego existo, empezamos a pensar que lo importante es el individuo y ya no es tan importante la comunidad, la sociedad. Entonces, según Benjamin Constant, hay un peligro en los dos tipos de libertad. El peligro de la libertad antigua, bueno, pues que estos señores que les importaba tanto la política no respetaban los derechos individuales, ¿de acuerdo? No había derechos individuales, el derecho a la vida, el derecho a la asociación, es decir, para ellos lo importante era la polis. Leímos el texto de Aristóteles, ya vimos que comparaba al individuo con el dedo, y si el dedo está gangrenado, lo corto y fuera, porque lo importante es la polis, lo importante es la ciudad. Y ya vimos además que estos señores ciudadanos eran unos poquitos, eran unos privilegiados, era un 10% de la población, que despreciaban el comercio, despreciaban las artes, despreciaban la vida privada. Es decir, que para que ese 10% de la población se pudiera dedicar a la política, necesitaban de los esclavos, las mujeres, los extranjeros, que hacían todas las labores arduas y desagradables. El trabajo vil lo hacían los esclavos, el trabajo artesanal lo hacían los extranjeros y el trabajo doméstico lo hacían las mujeres. ¿Cuál es el peligro de la libertad de los modernos? Pero un momento, que me he saltado esto. Fernando Savater nos recuerda en Política para Amador de dónde viene la palabra idiota. La palabra idiota era aquel que se preocupa de sí mismo. Lo vimos al principio de curso. Para los griegos, el idiota es el que está obsesionado por las pequeñeces de su casa y, por lo tanto, solo piensa en sí mismo y, según Fernando Savater, puede ser manipulado por todos. Vamos con el peligro de la libertad moderna según Constant. Según Constant, el problema de la libertad moderna es que nosotros, tan preocupados de nuestros placeres privados, yo escucho la música que me gusta, ¿vale? Ejemplo tonto que he puesto, no nos preocupamos de la política. Es que a mí la política me aburre. Bien, entonces nos olvidamos que para disfrutar yo privadamente de mis placeres, necesito también de lo público, de la política. Y además, nuestros políticos están encantados que nosotros digamos, a mí me aburre, porque para ellos lo importante para ellos es mantenerse justamente en el poder. Por lo tanto, están encantados que nosotros nos preocupemos de nuestros placeres privados y nos olvidemos de lo público. Lo hemos visto en los últimos años que nuestro afán de pagar menos impuestos ha llevado a que no nos preocupemos de la sanidad pública y hemos visto lo que ha pasado cuando ha venido la pandemia. Entonces, olvidarnos de lo público hará, por tanto, que no podamos gozar del ámbito privado, ¿de acuerdo?
y nos quedamos en la libertad interna que trataremos en el próximo vídeo.